Ahí se ve, ¿verdad? Ya aparece. Me oigo mejor con micrófono o sin micrófono. Igual, ¿verdad? De las dos maneras. Bueno. Pues tengo unas diapositivas porque quiero ser rápido, muy esquemático para que más bien platiquemos, ¿no? Discutamos. Esa anterior había estado muy bien. Pablo, ya le habías dado eso, ¿no? Ahí sí no hay tanto problema ya. Okay. Bueno, voy a hablar de Macron. Muchas gracias por invitarme otra vez a esta cátedra que pues es continuidad de la anterior, ¿no? Donde se discutió un poco pues qué identidades creaba el neoliberalismo, si no me equivoco, ¿no? Entonces la idea era ver pues qué alternativas habría a esto, y cuando Macron me dijo, pues me dio gusto porque dije que podía presentar pues una serie de hipótesis que sobre todo se fundan en el trabajo de Marx, en el trabajo de este filósofo japonés Koji Karatani. Por cierto, el 3 de septiembre a las 6 de la tarde, aquí me imagino, en el salón de actos, se va a presentar la historia, si no me equivoco la traducción fue la historia universal a través de los modos de intercambio. Entonces es su reconstrucción hipotética de la historia de la humanidad, pero no a partir de los modos de producción, sino de los modos de intercambio. Y el libro lo tradujo Yutaka Makioka y lo publicó siglo XXI, y se va a presentar pues pronto, ¿no? En 3 semanas. Bueno, pues es eso, ¿no? Entonces déjenme ver si esto funciona. Sí, puede. Voy a hacer. Bueno, tengo unos esquemas sobre el neoliberalismo y unos muy específicos sobre la mercancía. Solo si es necesario salen en la discusión, los traigo a colación, y entonces me voy a centrar más bien en un poco la propuesta de Karatani, ¿no? Karatani lo que sostiene es que las configuraciones sociales, comunitarias, grupales, realmente se establecen en los modos de intercambio. Esto es que en tanto generamos intercambios, es como vamos generando nuestros espacios de socialidad. O sea, es una hipótesis de larga duración, y él dice, en el momento en que estudiamos las formas de intercambio que se han dado en determinadas sociedades, podemos entender qué tipo de sociedades se están generando. Y él dice que los modos de producción ya están subsumidos dentro de los modos de intercambio, ¿sí? Esto es, no hay un principio creador en esencia, sino hay un principio metabólico, como está un poco señalado en el libro 1 del Capital. Hay un principio metabólico, y ese principio metabólico es el que determina el modo de producción y determina el modo de consumo. Lo vemos, por ejemplo, en las formas naturales, ¿no? O sea, las formas naturales tienen formas de intercambio metabólico, las hormigas, los delfines, las plantas, lo sabemos con la producción de clorofila, y a través de esos modos de intercambio de formas naturales van produciendo, adaptándose, cambiando, y van siendo consultivas, o sea, van determinando sus formas de consumo. Y en ese sentido, los seres humanos, en tanto seres naturales, también tenemos formas de intercambio. Y esas formas de intercambio van determinando los modos de producción, las cosas que producimos y nuestros modos de consumo. Entonces él diría, en la historia de la humanidad,
los modos de intercambio configuran ya los modos de producción y de consumo. O sea, lo cual plantea un problema epistemológico en general para toda la interpretación del marxismo del siglo XX. O sea, lo que dice Karatani un poco es que el marxismo del siglo XX tiene un error de base, que es estudiar las relaciones sociales a través de los modos de producción, y que ese es un error epistemológico garrafal, ¿no? Garrafal, crucial, ¿no? Básicamente absoluto, porque la socialidad está dada en el intercambio y no está dada en la producción, ¿no? Pues Karatani dice, si no releemos bajo esta perspectiva la obra de Marx, nuestra lectura sigue siendo básicamente equivocada, dice, ¿no? Equivocada. Un poco así, pues así de brutal es su propuesta teórica, ¿no? Él diría que hay paradigmáticamente tres modos de intercambio, ¿no? Sí. O sea que podemos rastrear a través de los estudios, sobre todo antropológicos, tres formas paradigmáticas de intercambio. El intercambio que llama por reciprocidad, y que es un intercambio que está dado en el metabolismo natural de todas las formas naturales, ¿sí? Y que cuando el ser humano lo lleva a cabo en su socialidad, inserta una serie de elementos que son los que se estudian a través de la idea del don y el contradón. Esto es, generan toda una práctica ritual de don y contradón que la forma natural la desarrolla en muy pocos niveles, ¿no? En muy pocos niveles. Se hacen estudios sobre formas naturales sofisticadas, ¿no? Las abejas, las hormigas, y hay ahí unas jerarquizaciones complejas, pero nunca llegan a los niveles de establecer socialidades de don y contradón, ¿no? De don y contradón, ¿sí? Sobre todo esto es el formalismo ruso, la antropología francesa, los estudios de mediados de los 50, que eran estudios un poco exiliados del marxismo, pero que venían del marxismo. Y yo creo que en el marxismo es tanta la dogmática de mediados de siglo que son muchos pensadores los que deciden hacer estudios abiertamente antropológicos y dejar atrás la jerga marxista, que se vuelve en ese momento una jerga pues esterilizante, ¿no? Sí. El segundo modo de intercambio paradigmático sería el intercambio de redistribución, ¿sí? Y Karatani dice que esencialmente es un intercambio de yuxtaposición de poder, ¿sí? De yuxtaposiciones de poderes. Ajá. Entonces, claro, cuando vemos sociedades, formas naturales ya más complejas, ya vemos que empieza a haber jerarquización de poder. Ajá. Y ahí ya no hay reciprocidad, sino ya hay redistribución, y ahí ya la forma humana empieza a generar una especie de autonomía muy radical de otras formas naturales, ¿sí? Si la figura es don contra don en el modo de intercambio de reciprocidad, la figura en el modo de redistribución, Karatani dice, ya es despojo y protección. Despojo y protección. Entonces ya es una forma donde el ser humano puede encabalgar mucho mejor un proyecto de individualización, de diferenciación. Ahí hay constructos más claros, el constructo del lenguaje, el constructo del poder. Por eso, si nosotros vamos a sociedades donde la forma sigue estando atada al territorio, todavía vemos muchísimos espectros rituales jugando, ¿no? Si nosotros vamos ya a formas mucho más complejas, donde ya hay tecnologías de redistribución, cercamientos territoriales, pues ya lo que vemos son proyectos feudales, proyectos estatales, proyectos de poder. Pero lo que es muy interesante es que ahí la mercancía es periférica. No se están intercambiando mercancías. No se están intercambiando mercancías. Por ejemplo, una banqueta, ¿no? O un semáforo, esencialmente no es una mercancía. No es una mercancía. Atraviesa por muchos circuitos mercantiles, pero no es una mercancía. Es una forma institucional de colocar ahí un bien o un ordenador o una señalización, pero no está funcionando como mercancía. Por eso es tan atractivo esa lúdica, por ejemplo, alemana del juguete de Playmobil, ¿no? Porque algo que esencialmente no es mercancía lo lleva al terreno mercantil.
O sea, reduce toda la vida feudal a juguete y entonces permite un juego mercantil, un juego lúdico. Por eso es tan atractivo ese tipo de formas lúdicas, porque lo que están haciendo, como en las películas, es llevar a formas naturales que no están jugando de manera mercantil a paradigmas mercantiles. Bueno, la tercera forma de intercambio paradigmática dentro de la historia de la humanidad, diría Karatani, es el intercambio dinerario. Entonces se trata de una analítica, siempre están jugando los tres sistemas, pero Karatani dice, en la historia de la humanidad hay sistemas que se posicionan como sistemas eje. Entonces, bueno, lo que podríamos decir es que claramente a partir de la conquista de América, estos sistemas, el sistema eclesial y el sistema sacro-natural, queda doblado, sometido por el sistema mercantil, por el sistema dinerario. ¿Sí? Entonces, el centro de nuestra socialidad no es un centro de poder territorial, no es un centro sacro-natural, sino a partir de la conquista de América y la posibilidad de mercantilización de todo el orbe, nuestro centro es un intercambio de dinero, mercancía. ¿Sí? Entonces, lo central es buscar este núcleo, ¿no? El núcleo de usura, el núcleo de un dinero que en sí mismo genere dinero. Ese sería el tercer intercambio paradigmático. Entonces es la hipótesis de Karatani. Hay tres modos de intercambio que estructuran la vida humana. ¿Sí? Esos tres modos de intercambio siempre están en relación. Y temporalmente podríamos decir, a partir, ¿qué les parece?, de una hipótesis del siglo III después de Cristo, cuando la Iglesia y el Estado, la religión cristiana se vuelve religión de Estado, empieza a centrarse todo en esta relación. En otras sociedades, previamente, la relación es una relación muy similar a la relación metabólica natural, pero a partir de 1500, con el descubrimiento, conquista de América, ya el centro del intercambio es dinerario y subsume los otros dos intercambios, ¿no? Esa es la hipótesis. Como han dicho algunos intérpretes de Karatani, se trata de un trabajo escatológico, ¿no? O sea, todo 1990 en adelante hay un momento donde está lleno de trabajos de filosofía escatológica, de grandes totalizaciones, ¿no? Desde la idea del fin de la historia de Fukuyama hasta, por ejemplo, estas ideas de Karatani, los sistemas de Wallerstein, los sistemas de comunicación de Habermas, ¿sí? Los sistemas de Roswitha Scholz, ¿no? O sea, la dialéctica de la mirada de Susan Buck-Morss. O sea, son libros que a partir de la caída del muro de Berlín, del fin de la Guerra Fría, hay un boom de filosofía escatológica. Esto es de filosofía que se está planteando como sistemas de totalidad. Y ahí está Karatani, ¿no? Es un sistema de totalidad, ¿no? Por ejemplo, dos pensadores que en el mundo en español juegan a eso en ese momento es, por ejemplo, Dussel, ¿no? Que empieza a armar un sistema de totalidad, ¿sí? Y Bolívar Echeverría, ¿no? Que empieza a hacer un sistema de totalidad a través del barroco, de una totalidad del capital, ¿no? Entonces es un espíritu de los tiempos, el de 1990, y ahí está insertada esta propuesta, ¿no? Esta propuesta. O sea, también son filosofías contextuales, ¿no? O sea, no son verdades puras, ¿sí? Son filosofías de los tiempos, ¿no? Pero esta es especialmente poderosa, ¿no? Entonces esta es especialmente poderosa y tiene derivas que empiezan a ser muy potentes. Bueno, si avanzamos un poco más en el sistema, o sea, si empezamos a pensar el sistema, ¿qué sería lo que genera el intercambio por reciprocidad? O sea, ¿dónde está el centro de que se dé la reciprocidad? Pues básicamente en el intercambio agrario. O sea, el centro sería la agronomía. Cuando estudiamos esas sociedades es porque el centro está siendo un centro agronómico y no un centro de comida mercantilizada, por ejemplo, ¿no? O un centro de distribución de comida, sino que el centro de esas sociedades es un centro natural que se traduce para la sociedad humana en formas agrarias, en agronomía,
¿no? El nomos del agros, ¿no? La lógica de la tierra, ¿no? Y nos marca ciertos ritmos, ciertos sentidos, ciertas rutinas, ¿sí? Ciertos hábitos alimenticios, ¿no? O sea, por ejemplo, toda nuestra comida tiene que girar anualmente en torno al maíz, si somos asiáticos en torno al arroz, ¿no? Si somos europeos en torno al trigo, y eso tiene derivas, ¿no? Por ejemplo, cuando Brodel lo estudia, dice, claro, el sistema más complejo es el sistema del arroz, ¿no? Es el que necesita más cuidado, más intensidad, más sofisticación, ¿no? Y entonces por eso las sociedades van jerarquizándose así. Y un sistema más laxo, pero que aún así es un sistema muy complejo, es el sistema del trigo. Y dice, y el sistema más dúctil, el sistema más festivo, es el sistema del maíz. Pues el maíz es muy noble, ¿no? Pues el maíz, si ustedes aquí, ahorita no, pero tiren maíz aquí afuera, en marzo, y van a tener ahí milpa, ¿no? Sin que lo vuelvan a ver. O sea, tiene una regularidad interna propia el maíz, ¿no? O sea, se adapta al clima mesoamericano, se adapta a un tiempo de lluvias que es muy regular y no necesita muchos cuidados, ¿no? En cambio, los otros dos cultivos son cultivos que necesitan. Y Brodel saca una conclusión potente, dice, por eso esas sociedades son tan festivas, porque tienen mucho tiempo para hacer fiesta. O sea, la estructuración de la fiesta en las sociedades latinoamericanas tiene que ver con el tipo de alimento base. Entonces, claro, todo ese tiempo libre lo ocupan culturalmente en la potencia festiva, ¿no? Mientras que las otras culturas no tienen ese tiempo libre, tienen que dedicarlo a una disciplina que la forma natural les está exigiendo. Entonces ese sería, ¿y qué relaciones genera? Bueno, pues genera relaciones patriarcales, de fraternidad, fraternas, y ahora lo que se empieza a reivindicar, ¿no? Y se al descubrir y a hacer valer también relaciones de sororidad, ¿no? De hermandad, ¿no? De tribu, terrenales. Pues esa es la socialidad que va rearmando, ¿no? Y por eso es una sociedad que se agrupa en tribus familiares, ¿no? Que se agrupa en tribus de barrio, ¿sí? O sea, tiene una agrupación lógica que depende del tipo de intercambio agrario. La redistribución no busca esas relaciones de sororidad o de fraternidad, sino que la redistribución busca ya relaciones de igualdad, ¿sí? Y ahí el intercambio no es agrario, el centro del intercambio, pues es como en toda la mitología de Robin Hood, ¿no? Es un intercambio estatal, feudal, ¿sí? Quien tiene el control es quien tiene el control del territorio, y el territorio, quien tiene ese control y ese poder, toma el diezmo, ¿no? Redistribuye. Está ese mito lingüístico, ¿no? De qué quiere decir fuck, ¿no? Y dicen que quiere decir fornication on the consentiment of the king, ¿no? Y que entonces si tú dabas el diezmo, te ponían fuck, ¿no? Podías tener relaciones. Si no dabas el diezmo, ponían el candado de castidad, ¿no? O sea, no sé si la palabra de veras quiera decir eso, ¿no? Pero hay diccionarios que dicen que esa es la etimología de fuck, ¿no? Sí. Entonces es una idea que muestra claramente cómo el intercambio estatal busca las relaciones de igualdad a través de una redistribución de los bienes, que es, por ejemplo, pues lo que le pedimos al Estado, ¿no? Lo que pedimos a la taxación, o sea, que despoje, que conculque y que redistribuya los bienes, ¿no? A llegar al paroxismo de los sistemas de representación popular, ¿no? Yo doy mi voto, o sea, soy despojado de mi acción política en gran medida y los legisladores allá deciden, ¿no? Me despojan a cambio de que ellos van a redistribuir el poder, ¿no? De que ellos van a legalizar el poder. Lo central, insisto, es que sigue sin haber mercancías aquí, claramente. O sea, no son sistemas mercantiles. Por eso se dice que cuando la democracia empieza a volverse un sistema mercantil, la democracia se pervierte de manera radical, porque la democracia debería de estar respondiendo a un centro de igualdad redistributiva, no un centro de libertad dineraria, que es lo que varios estados en el mundo están tratando de reencauzar, ¿no? O sea, insertarse para aplicar políticas de redistribución. Y el último intercambio
se trata de un intercambio no estatal, no agrario, sino de un intercambio mercantil, y ya no desarrolla una analogía con la forma natural ni con la forma feudal, sino desarrolla una analogía con la forma urbana. O sea, para que se dé el desarrollo mercantil, tiene que estarse desarrollando permanentemente la urbe, ¿no? La urbe. O sea, su proyecto espacial, su proyecto de socialidad, es el proyecto de la ciudad, va encabalgado con el proyecto de la ciudad, ¿sí? Y su presupuesto no es generar fraternidad y sororidad, no es generar igualdad, es generar principios de libertad. O sea, por eso es tan potente, ¿no? Por eso es tan atractivo el capitalismo, porque lo que tiene atrás el intercambio dinerario es la posibilidad hipotética de la libertad. En tanto más mercancías yo tengo, más mercancías muevo, más mercancías distribuyo, va creciendo mi idea de la libertad, ¿no? Mi performance de libre albedrío, ¿no? Mientras que aquí eso está reprimido. Esto está reprimido, ¿no? O sea, cuando yo me enfrento al Estado, cuando me enfrento a la ley, yo tengo que seguir la norma de la ley, en teoría, ¿no? O sea, ahí no hay libertad de interpretación, hay premios y castigos, ¿no? Absoluciones y castigos. Y aquí también hay una relación claramente jerárquica, como en el mundo natural. En el mundo del capital, como dice Marx, el capital no se podía hacer claro hasta que la libertad no fuera un prejuicio de todos. O sea, cuando logra engarzar el prejuicio de la libertad, por su distribución mercantil tan potente, el capital se puede volver el proyecto civilizatorio. Y también por eso la renuncia al capital es tan compleja, porque vamos construyendo un constructo pues muy lúdico, ¿no? Y muy potente, y muy potente. O sea, no cualquiera regresa de la urbe y de su juego mercantil a un sistema feudal estatal, ¿no? A un sistema natural. O sea, ahí está la potencia de este ensayo civilizatorio. Bueno, Karatani actualiza, ¿no? Dice, los tres intercambios transmutados en las sociedades muy modernas mercantiles operarían de la siguiente forma, ¿no? O sea, estos tres intercambios ya subsumidos todos en la forma mercantil operarían de esta forma, ¿no? El principio de reciprocidad es nuestra idea de nación, ¿sí? Con la famosa idea de comunidad imaginaria de Anderson, de Benedict Anderson, o sea, donde estamos recreando el principio de reciprocidad es en nuestro lazo nacional o en nuestra comunidad imaginaria, ¿no? Por eso se acentúa tanto en espacios como este, como la universidad, que somos una comunidad y además autónoma, ¿sí? Porque ahí es donde estamos recreando ese lazo natural ya subsumido dentro de toda una esfera mercantil, ¿sí? O sea, yo llego, por ejemplo, aquí a dar mis clases y yo digo, bueno, aquí hay un pacto de reciprocidad. Yo enseño, ustedes aprenden, yo coloco una calificación. El dinero queda entre paréntesis, ¿no? ¿Sí? Eso en muchas comunidades, en la familia, por ejemplo, se recrea esa comunidad imaginaria. En la lengua se recrea esa comunidad imaginaria, ¿no? La redistribución, dirá Karatani, está plasmada ya claramente en la forma estatal. O sea, lo que la forma estatal tiene que hacer es estar redistribuyendo, ¿no? Pero sigue siendo una forma subsumida, ¿no? Porque la forma eje es esta. ¿Dónde está la forma dineraria? En la economía de mercado, o lo que llamamos capitalismo, ¿no? ¿Sí? O sea, esa sería una definición pues, básica de lo que es el capitalismo. Una economía no estatal ni feudal, una economía no natural, sino una crematística, ¿no? O sea, una economía de movimiento de mercado, de equivalencias de valores. Entonces ahí es donde estarían las tres formas en las sociedades actuales, ¿no? En la nación, en la forma estatal, en la forma dineraria. Creo que esta es la última, la penúltima, ¿no? Todavía, si queremos ir un poco más a tierra, ¿no? He dicho que las reciprocidades son tecnologías de subsunción frente a las formas naturales, ¿no?
Hay una forma natural y frente a esa forma estamos subsumidos, ¿no? Es cosa de viajar aquí 40 kilómetros y vamos a ver que hay comunidades agrarias, ¿no? O sea que conscientemente han hecho la elección de tener una subsunción frente a la forma natural, ¿no? ¿Sí? Hace poco ya un campesino que lo estaban entrevistando sobre los problemas de los normalistas, y entonces él como que contestaba fastidiado a las preguntas, sí, vamos aquí, vamos hacia allá, hasta que de pronto dice, bueno, esto ya se va a acabar porque yo tengo que ir a cultivar la tierra, tengo cosas que hacer, ¿no? O sea, son decisiones elegidas en muchos sentidos, ¿no? Entonces las tecnologías de subsunción frente a las formas naturales, ¿dónde se ven? El territorio es determinante, ¿no? O sea, el territorio es la determinante esencial. O sea, yo obedezco lo que me va mandatando el territorio para un proyecto agronómico. La ritualidad es una ritualidad funde, ¿no? De entierro, ¿sí? O sea, yo tengo que generar una ritualidad que está basada en que yo regreso a la tierra. O sea, imagínense el cambio civilizatorio actual cuando ahora los velorios son por Facebook, ¿no? O sea, ¿qué implicaciones civilizatorias tiene eso? De que estamos velando a la gente en una plataforma virtual. O sea, la ruptura es inconmensurable para la subjetividad actual, ¿no? Entonces tiene que haber una ritualidad que siempre se dirige hacia un culto de la tierra, ¿no? Y ese culto de la tierra tiene su momento extremo en regresar a la tierra, ¿no? En regresar a la tierra, ¿no? Sí. Incluso pensado así, algunas hermenéuticas del siglo XX empiezan a parecer peregrinas, ¿no? ¿Sí? O sea, pensar el ser para la muerte como un ser de finitud que alcanza la conciencia parece ser una idea muy básica, enfrentada a una ritualidad funeraria más potente, donde el sentido no está dado por mi conciencia de la finitud, ni por mi angustia individual. No, el sentido está dado por un regreso potente a lo terrestre. La apertura es festiva, tanto claro, la determinante es natural, la apertura siempre es festiva, ¿no? Como en el sentido platónico, ¿sí? O sea, el ser siempre es festivo, siempre abre, ¿no? O sea, nunca hay una apertura nihilista dentro de estas narrativas, ¿no? La apertura siempre tiene un punto festivo, ¿no? Yo recuerdo cuando la masacre de Acteal, uno de los visitantes que llega muy pronto es José Saramago, ¿no? Y José Saramago llega a Acteal, y bueno, ¿se acuerdan de la masacre de Acteal, ¿no? Mujeres muertas, mujeres embarazadas muertas, y lo reciben con una fiesta, lo reciben con una fiesta. Y entonces él dice, ¿por qué me reciben con una fiesta? Y básicamente porque son comunidades que se sobreponen de manera muy complicada, que siempre están en una especie de apertura festiva. Entonces Saramago, ahí hay la entrevista que le hacen en la jornada, si no me equivoco, y dice, me sorprendió que me recibieran con una fiesta. Dice, creo que el europeo medio estaría en psicoanálisis, ¿no? O sea, no podría haber enfrentado esto de manera colectiva como se enfrentan estos asuntos dentro de esas comunidades, ¿sí? Y él dice, el europeo medio estaría en tratamiento, no habría otra manera, ¿no? ¿Sí? Y la sexualidad es reproductiva. O sea, la sexualidad es como un proyecto no de placer, no de goce, sino como una sexualidad que tiene un horizonte de reproducción, ¿sí? De reproducción. Si pasamos a las tecnologías de subsunción, si las empezamos a pensar frente al poder, ahí el dispositivo no es la determinante, no es la tierra, sino el dispositivo es de seguridad y de control territorial. El Estado controla, el grupo de poder controla y genera un dispositivo de seguridad. Por ahí podemos ver cómo funciona en una amalgama tan compleja el crimen organizado en México, ¿no? Juega con elementos de subsunción frente a la forma natural y a la vez desata estrategias frente al poder y a la vez está minando la transparencia del dinero, ¿no? Pues por eso la cultura del narcotráfico es tan potente, o sea, porque en cierta medida está resistiendo al intercambio dinerario, potenciando estas dos esferas de manera muy perversa, ¿no? De manera muy perversa, ¿sí? Con lazos de identificación muy fuertes, ¿sí?
Hay una feudalización social, no hay una ritualidad funeraria, hay propiamente un feudo social que se respeta, se jerarquiza. La apertura ya no es festiva, sino que la apertura es sacra y es legal. Y la sexualidad se vuelve sexualidad violenta, ¿no? O sea, por ejemplo, el fenómeno de la trata es porque el dinero no se transparenta, ¿no? Y entonces ahí la sexualidad entra como sexualidad violenta. O sea, si quisiéramos estudiar muchos fenómenos del capitalismo actual, quizá este esquema nos podría servir para situar varias de las esferas donde se están dando. Y por último, ¿qué se está subsumiendo en el dinero? Todo se está subsumiendo no frente a la explotación laboral. O sea, si le hacemos caso a Karatani de que el marxismo está equivocado por poner en el centro la forma valor, como que el centro del capital es la explotación del proletariado, si le hacemos caso a Karatani de que eso es un error, entonces no nos estamos subsumiendo frente a la forma valor, al trabajo, a la explotación del capitalista. Nos estamos subsumiendo frente al crédito y a la deuda. Porque el crédito y la deuda son el centro de intercambio. Y ese centro de intercambio después produce la relación de explotación. No es que la relación de explotación produzca un intercambio. La relación de explotación ya es un intercambio por dinero. Y en tanto yo lo voy profundizando, voy generando una subsunción real hacia el crédito y hacia la deuda, ¿no? Hasta lo pactamos cada vez que tenemos un trabajo, ¿no? O sea, yo tengo un trabajo y lo primero que hago es firmar el contrato y me pagan hasta después. Simbólicamente doy crédito a que me van a pagar, ¿no? O sea, lo primero es el intercambio. Yo primero doy mi trabajo y hasta después viene el dinero, ¿sí? Entonces, yo estoy suscribiendo ese intercambio por crédito. Y en tanto yo lo voy engrosando, ese intercambio va creciendo y va centrando todo en el crédito y en la deuda, que es un poco a donde hemos llegado, ¿no? O sea, las economías actuales se están revelando como economías profundamente de crédito y de deuda, no de explotación laboral. O sea, cada vez es más claro que la explotación laboral es un periodo del siglo XIX, un pedacito del XX, donde el capitalismo se estabilizó, pero que el núcleo del capitalismo es intercambiar dinero por dinero, ¿sí? Y generar deuda, Entonces, no es territorialidad, no es seguridad ni control territorial. A donde siempre está apuntando es a un territorio tecnológico, Esto es a un territorio donde el binomio valor de uso, valor de cambio vaya insuflando el valor de cambio, vaya generando tecnologías para que el valor de cambio siempre subsuma al valor de uso, y eso se hace a través de procesos tecnológicos, ¿sí? O sea, lo primero que hago es llegar, trabajar, y ya que yo empiezo a producir plusvalor, se puede inventar una máquina que implica que todos los que trabajan como yo queden fuera, y la máquina lo va a hacer, Entonces, esa subsunción es una especie de generación de territorio tecnológico y desplazamiento de los otros territorios. No hay feudalización social, no hay ritualidad en el centro, lo que hay es fetichización mineral. Pues el centro de nuestro comportamiento social ya no es ritual, ya no es feudal, es fetichista, ¿no? Marcas de ropa, formas de comportamiento, pigmentación de la piel, determinados eventos, determinadas esferas de consumo, determinados proyectos artísticos, literarios, de despojo, etc. Todo va girando en torno al fetiche dinerario, ¿sí? Y va poniendo en segundo lugar el papel del Estado y el papel de la ritualidad natural. Entonces nuestro centro se vuelve aquello que puede hechizarse dinerariamente, ¿sí? O sea, el centro es dónde se habita, en qué coche se transporta uno, a dónde se viaja, cuánto puede ser pagado por su fuerza de trabajo, etc. Ese empieza a ser el centro social, ¿no? El centro de generación de lo social. Y la apertura ya no es festiva, ya no es sacra, sino que es una apertura acumulativa y monopólica. Yo abro para tomar, para monopolizar y para acumular capital. Y la sexualidad
deja de ser un centro reproductivo, un centro violento, y se vuelve lo que podríamos llamar la sexualidad de la blanquitud, una sexualidad racial, una sexualidad racial. O sea, paradigmáticamente nuestros comportamientos sexuales empiezan a orientarse ya no de manera reprimida reproductiva, reprimida violenta, sino ahora reprimida racial. ¿Sí? O sea, ¿por qué no ha avanzado el mestizaje en estos 500 años de capitalismo pleno, con tantos intercambios, ¿no? Con tantos movimientos de fronteras? ¿Por qué sigue habiendo en el centro de lo social un proyecto de pigmentación, un proyecto de blanquitud? ¿Sí? Porque la sexualidad sigue siendo una sexualidad reprimida, pero ahora no hacia la reproducción, no hacia la violencia, sino hacia una sexualidad mercantil racial. ¿Sí? Y hay correctivos para que eso se aplique, ¿no? ¿Sí? Para que busquemos la blanquitud y entremos, ¿no?, en esos proyectos. Entonces, bueno, mostrado estos ejemplos, lo que yo quisiera señalar es que las formas de resistencia en la actualidad son formas de resistencia que están girando hacia densificar estos dos polos. Y densificar esos dos polos quiere decir detener el movimiento de o sea, eso sería lo central, poner entre paréntesis la generación de dinero. Entonces lo que vemos es una serie de proyectos, sobre todo comunitarios, de decrecimiento económico, de economías solidarias, de regreso a proyectos agronómicos. Por eso al capital interesa tanto golpear el proyecto agronómico, generar comidas mundiales, formas de intervención de la comida, porque si se logran regresar a tecnologías agronómicas, hay posibilidades reales de que el intercambio no sea intercambio de capital, no sea intercambio de capital. Y esto que parecería una utopía hippie, pues no, porque la situación, sobre todo natural, empieza a ser tan radical que espontáneamente empieza a haber muchísimas partes en el mundo donde se demuestra que estas formas de intercambio, que son intercambios de don contra don, ¿sí?, que son este tipo de intercambios, están regresando. Por ejemplo, la pandemia. O sea, no hay claras estadísticas de si le fue mejor a los países que le enfrentaron a través de la mercancía farmacéutica a continentes enteros donde no hubo vacunación, ¿no? Donde no hubo vacunación. O sea, no lo sabemos, ¿no? O sea, no sabemos con claridad cuál fue la tasa de mortandad en África comparada con la tasa de mortandad en Europa. ¿Sí? O sea, son datos que no están ahí, pero lo que nos indican es que hay grandes franjas de la sociedad mundial que sigue operando a través de intercambios de reciprocidad. ¿Sí? Y que eso se está ampliando cada vez más hacia los centros del capital. Hacia los centros del capital. Por ejemplo, la migración, ¿no?, que es el coloquio que está sucediendo ahora. Yo digo que hay tres movimientos eje para ver cómo se está recreando esto, ¿no? Los pueblos originarios, que siempre han reprimido el dinero y que están subsumidos de manera consciente a la forma natural, y sus intercambios no son mercantiles en esencia. Los migrantes, o sea, los migrantes en tanto van dejando atrás al Estado, la ley estatal, y van avanzando, tienen que recrear de manera muy radical formas de reciprocidad. Y los migrantes pues son una realidad mundial, ¿no?, que avanza de manera increíble. Y el tercero es el feminismo, ¿no?, que es el movimiento más político que claramente está recreando formas de trabajo, lo que se llama trabajo doméstico, llevarlos a la práctica pública, donde no haya redistribución monetaria, ¿no? Reivindicar la idea de que no tiene que haber un atravesamiento del dinero, ¿no? Entonces serían los tres movimientos, y de ahí hay muchas derivas, pues que realmente están generando cambios en algunos lugares más radicales y en otros lugares más tenues, pero que realmente, si uno ve un mapa, son tres movimientos que están jugando de manera muy radical con la idea del intercambio por reciprocidad, ¿no? El segundo movimiento es el regreso del Estado. O
O sea, la idea de colocar un Estado fuerte que regule hasta donde sea posible al capital. Y además que lo regule con todo lo que implica la regulación del Estado, ¿no? O sea, despojo, intervención, control de territorios, ¿sí? O sea, un Estado que regrese y que se coloque como un agente en cierta medida externo al intercambio dinerario y que genere esta redistribución. O sea, es lo que tiene un poco enloquecida a la derecha en México, ¿no? O sea, que regresó un Estado a despojarlos, ¿no? ¿Sí? A despojarlos y a redistribuir. Y entonces dicen, bueno, pero ¿para qué becas? ¿Para qué apoyos? Si nosotros todos hay que ser emprendedores, ¿no? Todos hay que entrar a este juego, ¿no? Entonces regresa un Estado fuerte, entre comillas, muy entre comillas, ¿no? Pero regresa un Estado que empieza a jugar un rol potente, como los Estados europeos, como los Estados europeos, ¿no? O sea, los disturbios que ha habido en Inglaterra la última semana, el jefe de la policía salió y dijo, ya lo decidimos, a la ultraderecha que está armando estos desastres se les va a tratar como terroristas. Y a partir de mañana se promulga una ley donde todo aquel que haga llamados a la violencia por redes sociales es sujeto de prisión. Entonces nada de que aquí vas a poner un TikTok de mata a un negro o algo así porque te vas a la cárcel mañana, ¿sí? Y se fueron a la cárcel mañana, ¿no? Y se controló en 5 días, ¿no? El Estado operó, como opera en China, ¿no? O sea, hay COVID, nadie sale, o en Argentina, ¿no? Hay COVID, hay un militar en la esquina para que no salgas, ¿no? Entonces, claro, estos regresos son regresos todos muy complejos. O sea, no son regresos rosas, ni buenos, ni bondadosos. Son regresos muy potentes, algunos más espontáneos y otros más articulados, pero son las formas en que se está resistiendo al intercambio mercantil, claramente, ¿no? O sea, son los ensayos de resistencia, ¿no? Son los ensayos de resistencia. Y claro, los vemos y decimos, bueno, ¿qué va a poder el Estado mexicano contra Estados Unidos? Bueno, hay que hacer un mapeo de cuántos estados están regresando, ¿no? Por lo menos el gobierno laborista de izquierda, también muy entre comillas, ya por lo menos dijo que lo de Israel lo va a regresar, ¿no? O sea, ya no es un estado que dice como el estado anterior que iba a mandar las armas, ¿no? Entonces hay el estado brasileño o el estado sudafricano que llaman a que se haga un juicio político, ¿no? Entonces, si mapeamos la situación mundial, hay claros visos de resistencia a través del regreso a estos dos intercambios. Y el secreto es ni siquiera desconectar la mercancía, sino desconectar el centro de movimiento de la mercancía, que es el flujo de dinero. Congelarlo, llevarlo a relaciones MM o MDM, donde el dinero solo sea un punto de tránsito y no un punto de acumulación. Entonces ahí parece ser el ensayo más potente y articulado de manera mundial contra el capital, ¿no? Contra el capital. Un teórico como Karatani lo que dice es un ensayo insuficiente, pero es el ensayo que tenemos a la mano, ¿no? O sea, un ensayo de asociacionismos donde el Estado funcione como el Estado japonés, un Estado que sabe intervenir, que sabe redistribuir la riqueza, que sabe cobrar índices de taxación del 80%, ¿sí? Pues un Estado que esté en esa potencia, ¿sí? Y que a la vez se fomenten de manera espontánea los intercambios por reciprocidad. Dice, eso es insuficiente, pero estos ensayos lo que van a hacer es abrir una posibilidad de recentrar una nueva relación. O sea, de pensar en una sociedad que no está a la vista, pero que se está ensayando aquí, donde el intercambio no sea de mercancías, donde nuestra socialidad no sea un intercambio mercantil. Déjenme, termino con uno de estos esquemas, quizá para que esto sea un poco más claro, también de Karatani, ¿no? Karatani es el que hace esta lectura. Karatani dice que el problema es que la crítica de la economía política está dividida en economía clásica, que es la teoría del valor, sobre todo ricardiana, donde se piensa que el centro del valor es el trabajo. Karatani dice ese es un error.
Y la teoría de Bailey, que dice que el valor es más bien la relación mercantil, que el valor se genera en el intercambio mercantil. Dice Caratani, el problema del marxismo es que son ricardianos, no son marxistas. Siguen pensando que el valor está generado en el trabajo. Dice, y Marx no dice eso. Dice Caratani, lo dijo en algún capítulo para oídos vulgares, dice. Dice, pero si vamos a la teoría profunda, dice, lo que Marx hace es, las preguntas para ambas tradiciones, la economía clásica y la economía fisiocrática o mercantilista, tienen que ver con la edición del dinero. O sea, el problema de la teoría del valor y de la relación fisiocrática, de las mercancías como cosas que tienen valor en sí misma, es que están elidiendo el dinero. Se están elidiendo el papel que tiene ahí el dinero. Y dice Caratani, en el primer caso se presupone que este trabajo tiene que ver algo con el dinero, pero no se tematiza. O cuando más se tematiza como salario, como equivalente. Hasta ahí se queda. Y en el segundo caso se presupone como un cero. O sea, propiamente esto tiene un valor y esto tiene otro valor. Cuando entra el dinero, genera una equivalencia, pero esto mantiene su valor y esto mantiene su valor. A la larga, esto va a valer más, como en la fábula de la tortuga y la liebre, ¿no? Pues esta es la tortuga y esta es la liebre. El agua siempre va a valer más que una computadora, ¿no? A la larga, es claro, ¿no? O sea, yo 2 días sin esto y no puedo vivir. Creo que 2 días sin esto sí puedo vivir. Creo, me imagino, ¿no? Entonces lo que dicen los fisiócratas es, a la larga el valor se va por sí mismo, va a acontecer. Aquí está el valor. Y dice Caratani, ese es un error. No se están dando cuenta que la socialidad se está dando en el dinero. No se está dando en la fuerza del uso, del valor de uso. Se está dando en el dinero. Entonces Caratani dice, las dos tradiciones eliden el dinero. Y lo que hace la crítica marxista es que coloca el dinero como la mercancía general. O sea, lo que realmente hace Marx es decir, a ver, ¿cuál es el secreto de las mercancías? Dice, es que son dinero, son dinero. Y si entendemos el secreto de la mercancía como dinero, entendemos todo el sistema como está operando, ¿no? Funciona como el elemento de síntesis y produce una ilusión trascendental, podríamos decir. O sea, lo que para Kant es la ilusión trascendental del lenguaje, de la ciencia, del gusto, de la moral práctica, Marx dice, esas no son las ilusiones trascendentales reales. O sea, no es la ilusión trascendental la libertad, no es la ilusión trascendental la ciencia, y no es la ilusión trascendental el gusto. Dice Marx, atrás de eso, la ilusión trascendental realmente es el dinero. Es el dinero. Es esa ilusión que es la condición de posibilidad de que estemos viviendo en el capital. O sea, eso es una ilusión, porque el dinero en sí mismo no vale nada, no tiene valor, pero es una ilusión de que subsume a las mercancías, ¿sí? Y posibilita una sociedad que se entrega a la mercancía dineraria como eje de su vida. Entonces funciona como el elemento de síntesis, produce una ilusión trascendental y crea un fetiche social que estructura la socialidad del capital. Pues en el momento en que se vuelve condición de posibilidad, crea el fetiche social, y ese fetiche social, que es traer la cartera, traer el dinero, es lo que implica un complejo social muy alto, ¿no? ¿Sí? O sea, por eso esos juegos inconscientes. ¿Se acuerdan cuando discutió AMLO con Ricky Ricón? Que entonces él se le acerca, ¿no? Como en estos debates norteamericanos donde el cuerpo juega, y entonces aquel, todo rápido, ¿no? Dice, no traigo cartera, ¿no? No traigo cartera, ¿no? Pues claro, genera una ilusión trascendental de que él estaría más allá, ¿no? Del dinero, ¿no? Pues entonces que él no necesite el dinero, que él es una mercancía por sí mismo, ¿no? Con un valor dado por sí mismo, y seduce, ¿no? Seduce radicalmente, ¿no? O sea, en una retórica negativa, que es algo que está en la retórica del Estado, ¿no? Yo tengo el poder de la bondad, dice el Estado, ¿no? O sea, no necesito el poder del dinero. Bueno, es una teoría muy potente, ¿no? Y si ustedes empiezan a ver las teóricas y los teóricos de ahora,
están trabajando, y sin leer a Karatani, y a veces sin leer a Marx, sobre la forma mercantil. Están regresando sistemáticamente a hacer estudios de forma mercantil. No estudios de lucha de clases, no estudios de explotación, sino estudios de forma mercantil. Y a través de ahí empiezan a trabajar filosóficamente, económicamente, cómo está estructurada la sociedad y cuáles serían las alternativas para otro tipo de sociedad. Y las alternativas parecen ser desconectar esa ilusión presente, ¿no? Crear lo social sobre otra base de condición, sobre otro tipo de intercambio. Es básicamente eso, ¿no? Eso. Hay dos autores que son chocantes, ¿no? por esta cosa. Uno es Karatani y el otro es Bolívar Echeverría, ¿no? Y son chocantes porque se iban a conocer, pues yo armé todo un poco para que discutieran y se conocieran y al final no pasó. Pero los dos son chocantes porque así como Karatani dice yo ¿por qué hice esto? Dice, pues me metí a estudiar economía después de estudiar literatura inglesa. Me metí a estudiar economía porque yo lo que era un anarquista y estudiar el Capital. Dice, y me iba molestando muchísimo que ni los economistas leían a Marx entero, dice, ni los filósofos, ¿no? O sea que había un descuido real de la obra, ¿no? Dice, y entonces dice, me propuse leerlo de manera total, ¿no? Y hace un primer libro que es un libro muy bonito, ojalá se traduzca alguna vez al español, que se llama Marx a través del centro de lo posible, ¿no? Es un libro bellísimo, ¿no? Y entonces él dice que hay que leer a Marx buscando las posibilidades reales de que la sociedad cambie, ¿no? Y entonces dice que la lectura de Marx está por iniciarse. Y Echeverría decía algo similar. Echeverría decía, un nuevo Marx está por llegar, ¿no? Dice, un Marx donde se le lea con atención, ¿no? Y vean, ahora hay autores italianos con bestsellers donde dicen el nuevo Marx, ¿no? Son los libros, ¿no? Musto, ¿no? Están llegando como 30 años después, pero bueno, están llegando, ¿no? Ahí vienen, ¿no? La lectura de Harvey, ahí vienen, ¿no? Como 30 años después ya están aquí la nueva interpretación de Marx. Y es esta interpretación que se centra en el Capital y en muchos de los escritos posteriores a Marx, ¿no? Donde Marx se da cuenta de que donde van a suceder cosas es en Rusia y que el centro del movimiento en Rusia es un centro agrario, ¿no? Y ahí están las cartas entre Engels y Marx, donde Engels lo urge a que termine el tomo 3, el tomo sobre el crédito, y Marx lo que le interesa es aprender ruso y ver cómo realmente la transformación va a ser a través de las formas agrarias, ¿no? De las formas agrarias. Y hay un primer Lenin, ¿no? El primer Lenin el asunto son los soviets, ¿no? O sea, el regreso sobre todo al poder popular campesino, porque ahí es donde está generada la riqueza, ¿no? Y hay otra aseveración de Echeverría que también es muy interesante. Él dice en su libro sobre Marx, dice, después de 100 años de fracaso del marxismo, es hora de leerlo con seriedad. O sea, dice, fracasaron, ¿no? Y un poco la idea es que fracasaron porque están encabalgados, creo yo, en un proyecto de capital. O sea, su lectura es que la manera de plantear como superación y como progreso es dentro del esquema del capital, dentro del esquema del capital. Esto es, que el materialismo dialéctico, que la razón histórica, tiene atrás el prejuicio del tiempo para mejor, del tiempo histórico, de la conciencia racional, y que esos prejuicios tan poderosos son constructos mercantiles, ¿no? O sea, si uno revisa cómo empiezan a performar las sociedades agronómicas, lo central es el espacio y la ciclicidad del espacio, ¿no? El maíz sale y vuelve a salir y se vuelve a comer lo mismo y se vuelve a hacer una ciclicidad. Claro, la pérdida frente a eso es la pérdida del mundo del capital,
que el mundo del capital es el mundo de la individuación, el mundo de las libertades, el mundo de los intercambios veloces, potentes, radicales, ¿no? El mundo de la forma social, el mundo de la forma social. Pero estamos llegando a un punto de colapso que, eso también lo dice Karatani, es perverso no hacer una crítica interna al capital, ¿no? Y Karatani dice, el problema, por ejemplo, de países donde esté estructurado el movimiento obrero, es que el movimiento obrero no se dé cuenta que las ganancias que el Estado y el capital dan al movimiento obrero siempre pesan sobre los países colonizados. Ahí está sacándose la ganancia extraordinaria. Ahí está sacándose la ganancia extraordinaria. Entonces dice, cada triunfo de la clase proletaria francesa tiene implicaciones importantes para los países que no están en el centro del capital. Porque la ganancia extraordinaria para mantener esos niveles de vida no viene de una redistribución de la riqueza, viene de los proyectos imperiales, ¿no? O sea, cada mejora en las condiciones de Canadá tiene un problema en la minería mexicana, ¿no? Entonces, eso se intentó enfrentar desde un internacionalismo, esa es una propuesta vigente y todo, pero quizá también hay que buscar otras formas, ¿no? Y no tanto pensarlas como regresivas, ¿no? Sino como formas espaciales con constructos mercantiles reprimidos, ¿no? Reprimidos. Y el tiempo, el textito este que les mandé quizás es muy críptico, ¿no? Pero Karatani lo que dice es, el capitalismo intenta en sus momentos de apogeo generar plusvalor por tecnología, y eso implica acelerar el tiempo, plantear un proyecto temporal histórico, y esa es la tecnología. Un proyecto tecnológico insertado que va hacia adelante, ¿no? Y dice Karatani, eso dura muy poquito, ¿no? Realmente lo central de la vida toda es el espacio, es el espacio, ¿no? Ahí es donde definimos nuestros comportamientos, ¿no? En el espacio. Y esa es una propuesta filosóficamente muy potente, ¿no? Porque no es tanto el giro espacial que se dio hace un tiempo, ¿no? Es como una idea de regresar a formas naturales muy potentes, ¿no? De espacialidad. La noción de desarrollo me parece que reproduce los modos de intercambio que tienen que ver con la ley incrementada. Por ejemplo, el desarrollo sustentable, el desarrollo con igualdad. La noción de desarrollo tiene que ver colectivamente con la mejora de la calidad de vida, ¿no? Pero siempre está atravesada por desarrollar las fuerzas productivas o la acumulación de capital que podría... Ya. Sí, yo creo que yo no quise el libro ahora que se va, este libro es sobre todo transcrítica, ¿no? Que es donde él dice que hay que leer a Marx desde una perspectiva transcrítica, y él el ejemplo que siempre usó es, por ejemplo, yo creo que es muy ilustrativo para leer a Karatani, leer Visiones de Paralaje, porque la mitad de Visiones de Paralaje es el intento de refutar a Karatani por Zizek, ¿no? Toda la mitad del libro es un intento de refutar a Karatani a favor de una propuesta temporal, de combate, ideológica de un sujeto situado. Entonces la mitad del libro es un ataque a Karatani, explica a Karatani, además lo explica de manera muy sofisticada y muy compleja a Zizek, y después al final de la mitad del texto intenta la refutación, ¿no? La refutación. Y toma el título, o sea, Karatani es el que dice que la transcrítica es un paralaje, dice cuando yo me grabo y me oigo mi voz grabada, digo yo no hablo así, ¿no? Dice ese paralaje inconmensurable existe, y dice, y es el paralaje que Marx encuentra entre la ley del valor y la teoría mercantilista, el paralaje es el dinero, ¿no? La condición de posibilidad es el dinero. Karatani lo que está haciendo es buscar otro paralaje al dinero, ¿no? Entonces lo que hace en transcrítica es intentar el paralaje de la ética, ¿no? El paralaje kantiano, de que puede haber un comportamiento ético que regule, y él dice que se equivoca rotundamente, ¿no? Que no hay un comportamiento ético capaz de regular. Escribe este libro, que hace como 15 años que ahora se traduce, Los modos de intercambio en la historia mundial,
y entonces él dice que trata de estudiar cómo se dan esos modos de intercambio. Dice que tiene un hueco tremendo por no estudiar América Latina, donde es el centro del intercambio de capital en el siglo XVI. Y ahora ya está su libro, creo que en inglés, en español no, que él quiere estudiar cuál es el tipo de poder que está generando cada intercambio. Y siempre está apuntando a lo que él llama el intercambio U o intercambio X, que dice, un poco como lo que Mariflor decía hoy en la mañana de Attali, ¿no? Attali dice que va a llegar un intercambio donde permanezcamos en esferas de libertad mercantil con un trato dialéctico con esferas de reciprocidad y redistribución. Entonces Karatani dice que la idea de progreso y de desarrollo tanto es una idea de movimiento de mercancías y de superación mercantil, de colocar una mercancía adentro del mercado y equipararnos a ella, va a permanecer, pero que va a permanecer al lado de esquemas de redistribución y de reciprocidad, ¿no? Entonces, claro, es complicado, ¿no? Es complicado. Yo creo que los pensadores primermundistas y las pensadoras primermundistas, también lo decía Mariflor en la mañana, son muy optimistas, ¿no? No saben lo que es vivir verdaderamente en el mundo del capital, ¿no? O sea, no se dan cuenta de que las salidas dialécticas las pueden pensar ellos porque tienen estados muy potentes que están regulando y tienen formas de reciprocidad muy potentes, ¿no? O sea, todos sabemos que por ejemplo en Europa hay formas de reciprocidad muy potentes, hay estados muy potentes, y que Estados Unidos de Norteamérica pueden ser los peores bárbaros, pero después condenan, ¿no? Después hace que el Estado emerja, ¿no? Y surja. Eso en América Latina no existe. No existe. Entonces, claro, en América Latina vemos el capitalismo realmente existente, ¿no? No el capitalismo regulado que en muchas de esas esferas tiene. Entonces yo lo que diría es que la noción de desarrollo, para no darle tantas vueltas, tiene que pensarse dentro de la esfera histórica del mercantilismo. Si tú sales de la esfera histórica del mercantilismo, la noción de desarrollo es una noción que se debilita, casi desaparece. Es una noción de desarrollo tecnológico mercantil. Y todas estas propuestas de resistencia intentan, ¿no? Desarrollo regulado, de desaceleración del desarrollo, etc. Yo creo que son muy optimistas, ¿no? Son muy optimistas, ¿no? O sea, son listos también, ¿no? Cuando Karatani estuvo aquí en 2010, dijo, ¿no? En estas salas, dijo, lo que se avecina es la Tercera Guerra Mundial y todos tendríamos que abocarnos a intentar que eso se detenga, porque si eso sucede el panorama es catastrófico, ¿no? Porque están pensando en una guerra de dimensiones nucleares, ¿no? Lo cual parece que no está, más bien se acerca a su profecía, ¿no? Se acerca claramente a su profecía, ¿no? Entonces ahí está la situación. Tengo una duda. Estoy tratando de pensar estos nuevos modos de los que hablaba justo ahorita, ubicándolos un poco en las utopías de Clara Brugada en Iztapalapa, porque creo que aquí hay algo de políticas redistributivas que le apuestan a la reciprocidad y a la creación de comunidad. Y creo que en eso hay algo que debe jugar, y Marx sí lo toca. Cuando habla de la familia y cuando habla de las comunidades, habla de cómo al final lo que sostiene la lucha son los afectos. Pero no sé cómo conectarlo o sea, si es un primer paso la reciprocidad y un segundo paso la redistribución, ¿cómo ubicamos esos proyectos de utopías? No, la Ciudad de México, para pensarlo, es interesantísimo. Porque claro, si uno se va al sur, parece que hay políticas de gobierno muy deficitarias y con muchos problemas, y al final los cárteles inmobiliarios acaban ganando y el cártel automovilístico acaba ganando. Pero si uno se va hacia el sur, se da cuenta que con todo y todo hay un proyecto agronómico muy potente,
y que ese proyecto agronómico, la idea sería que pudiera avanzar sobre la ciudad, ¿no? Pero ahí está, o sea, es cosa de ir a Milpalta, ¿no? Es cosa de ir a Milpalta, y uno ve cómo la ciudad se desestructura por la potencia, pues, de las nopaleras, así de simple, ¿no? O sea, la nopalera genera otra dinámica de Xochimilco para allá, ¿no? Una dinámica festiva, una dinámica funeraria. Entonces yo creo que el sur de la ciudad tiene esa potencia agronómica que está ahí, que además luego hasta la desgracia le favorece, ¿no? Viene un temblor y algo así que colapsa el capital y necesariamente avanza el proyecto agronómico. Y en cambio hacia el oriente veo que hay estructuras de poder que son estructuras también de redistribución del poder y que están ahí, ¿no? Que claramente están ahí, ¿no? Que claramente están ahí y que están generando una cantidad de riqueza increíble, ¿no? O sea, ir a Iztapalapa, yo las últimas veces, Pedro Enrique estuvo aquí, Pedro Enrique es un iztapalapeño, ¿no? Vale la pena ir con él porque él se da cuenta de cómo esas estructuras de poder no son simplemente estructuras negativas, ¿no? Sino que son estructuras de cohesión muy poderosa que también avanzan hacia la ciudad, ¿no? La otra vez un taxista, íbamos por ahí, pasamos por una plaza comercial y me dijo, esta es la plaza comercial más grande de América Latina, no hay otra. Y me dice, bueno, claro, y todos los proyectos de movilidad que hay en el oriente de la ciudad implican, y ahí me parece que la Ciudad de México es una frontera de experimentación potentísima, ¿no? Porque tiene interiorizadas estructuras de reciprocidad y de redistribución que siempre están en emergencia, ¿no? Bueno, lo del temblor del 85 lo mostró, ¿no? Lo de que la ciudad haya sido una ciudad que haya votado hacia la izquierda, ¿no? Lo del avance de los derechos humanos, ¿no? Pues es una ciudad donde aterriza políticamente las políticas, los intercambios de reciprocidad y redistribución, con todos los problemas que implican, ¿no? Los pilares, las utopías, hay problemas ahí, porque surge el poder, ¿no? Son juegos de poder con mucha energía, pero están ahí, ¿no? Y yo cuando veo la ciudad me sorprende, ¿no? Me sorprende el lado agronómico tan potente y el lado redistributivo también tan potente, y las identidades que genera la ciudad, ¿no? Las identidades. Y claro, los que vivimos, como dirían, en la ecumene, pues claro, estamos muy atados a la forma mercantil, ¿no? Muy atados a la forma mercantil. Y luego no vemos, no vemos eso que está ahí. Sí. Sería interesantísimo estudiar esos experimentos que ha hecho estos gobiernos, ¿no? Porque son experimentos potentes que sí están pensando. Yo cuando di una clase de Karatani en el MOAC había 3 muchachos muy inteligentes y me decían, nosotros trabajamos para el gobierno de la Ciudad de México y nos mandaron a estudiar aquí formas de crédito, ¿no? Para ver cómo aplicamos los protocolos de la ciudad, ¿no? O sea, hay inteligencia en el poder, siempre hay inteligencia operante, ¿no? Y está muy desvinculada de la universidad, eso también está claro, ¿no? Pero está ahí operando. Eric. Hola, Carlos. Al principio de tu exposición hacías un comentario muy breve sobre un retorno de filosofía totalizadora. A mí me interesa mucho ese tema y quisiera ver si podrías ampliar ese comentario. ¿Cómo evalúas ese retorno? ¿Cuál es tu diagnóstico de por qué se da? Porque venimos, digamos, de la segunda mitad del siglo pasado, de filosofías del fragmento, de la diferencia, que todavía continúan muy vigentes en la academia aquí latinoamericana, y creo que se le ha prestado poca atención a ese retorno. Yeah. Sí, a mí ese comentario yo no me había dado cuenta, ¿no? Yo no me había dado cuenta, pero claro, cuando lo hicieron me di cuenta que las filosofías hermenéuticas eran filosofías todavía muy ancladas dentro de la tradición occidental, y que las tradiciones estructuralistas eran precisamente esto que tú dices, ¿no? Yo creo que las filosofías estructuralistas y críticas, las dos ya están en el Capital, ¿no? Las dos ya están en el Capital. Entonces, cuando yo leí un comentario crítico sobre Karatani, fue cuando me di cuenta que en los 90, a partir de la caída
del muro de Berlín, de la desaparición de la Unión Soviética y del término de la Guerra Fría, las y los filósofos habían empezado a hacer nuevamente filosofías de totalidad y que por primera vez se había pensado el discurso por fuera de Europa. O sea, reconstrucciones de larguísimo alcance, dentro de las que están pues estos pensadores que he mencionado, ¿no? Wallenstein y su sistema mundo, que quizá es la obra más conocida, los sistemas de comunicación de Habermas, Karatani y su idea de los intercambios mundiales que estaba ahí cribada, esta autora norteamericana, la del manifiesto Cyborg, ¿no? O sea, porque no se trata solo de que sean grandes obras documentales, ¿no? Sino que se trata de obras donde están pensando el paradigma de la historia mundial y además saliendo del paradigma de Occidente, ¿no? Donna Haraway, que empieza a incorporar la idea del cyborg y la tecnología como una parte de la totalidad que hay que pensar, y sobre todo las filosofías barrocas, ¿no? O sea, ahí es cuando viene el auge de las filosofías barrocas. Yo diría Deleuze, Buchmors, la relectura de Benjamin es muy importante, ¿no? O sea, la relectura de Benjamin en los 90, yo creo que por eso Benjamin es tan importante, porque les permite una lectura holística de la historia universal. Y Karatani es muy listo, porque Karatani dice, estas lecturas son ficcionales, y hay que reconocer que la teoría opera de manera muy potente cuando inserta un elemento de ficción hipotético. Y lo que me parece es que cuando viene la guerra contra el terrorismo, estas filosofías quedan opacadas. Estas filosofías quedan opacadas. Justamente después del ataque a las Torres Gemelas, la filosofía se repliega y empieza a haber filosofía de los derechos humanos, filosofía de los individuos, filosofía, y que la filosofía se repliega a principio del siglo de manera muy, muy radical. O sea, si ustedes revisan un poco la bibliografía de principios del siglo, hay una especie de opacamiento del discurso filosófico. Y estas filosofías de los 90, que para mí muestran tan potentes, quedan un poco opacadas, y es hasta después de 2008, con el colapso crediticio de la banca norteamericana, cuando regresan estas filosofías, ¿no? Pero ya no regresan tanto como sistemas holísticos, sino como derivas, ¿no? Entonces viene que el capitalismo caníbal, el capitalismo necrófilo, estudios nuevamente de capitalismo, ¿no? Y que ahora llevamos 10 años en una saga de estudios críticos del capital muy radical, que tuvo otro impasse con la pandemia, ¿no? Tuvo otro claro impasse con la pandemia, pero a mí me parece que eso era lo natural, nuevamente constructos que piensan en Santo Tomás, en Aristóteles, en San Agustín, constructos de crisis muy amplia. Yo creo que por eso son escatológicas, finalistas, porque son crisis civilizatorias. Entonces hacen la filosofía de Agamben, ¿no? Es otro ejemplo clarísimo, ¿no? ¿Sí? Son filosofías de totalidad, y yo creo que ese era el camino, pero viene el momento terrorista y ahí la filosofía queda en debate, sobre todo porque el mercado norteamericano, que era muy potente, queda pasmado. O sea, los teóricos norteamericanos, después del ataque a las Torres Gemelas, quedan un poco pasmados, ¿no? ¿Sí? O sea, todos los teóricos más radicales de izquierda que lo estaban planteando quedan congelados, ¿no? Quedan congelados. Y entran en el discurso de que hay barbarie y hay terror. Ajá. Y ahora los vemos de regreso, a los teóricos norteamericanos. Y además, Norteamérica sigue siendo el mercado por excelencia de distribución epistémica, ¿no? Pero, oh, sorpresa, ahí vienen las teorías chinas, japonesas, que también son holísticas, ¿no? Bueno, es muy, muy interesante, ¿no? De hecho, mi pregunta comentario, tenía que ver precisamente con el tema de la crisis, porque cuando uno parte de una lectura, digamos, canónica o ortodoxa de Marx, uno encuentra, ¿no?, finalmente en su discurso de materialista histórico una teología bastante clara, ¿no?, hacia dónde se dirige, se despliega la historia a través de la sucesión, menús de producción, etcétera, ¿no? Y esa es la lectura convencional que se tiene. Entonces mi pregunta es,
en esta visión de Karatani hay alguna especie de teología, hay un fin o algo definitivo, porque si no parecería que simplemente esta forma de capitalismo actual, digamos, que puede transformarse un poco, es lo que hay, es lo hegemónico y solo existen pequeños focos de resistencia en la periferia, ¿no? En cambio, lo que propondría la otra versión del marxismo sería la abolición del sistema hegemónico para reemplazarlo con otro. Es decir, existe algún telos en nuestra visión de Karatani, ¿no? Que relaciona con las crisis del capitalismo, porque algo que también me había puesto a pensar es que precisamente cuando cae la Unión Soviética, cuando cae el muro, y Julián, ¿no? Para hablar de más famoso de estos personajes, declara el fin de la historia, pues finalmente ya no va a haber, ya hemos encontrado, ¿no? La solución, ¿no? A este problema de las razones de la economía. Esto finalmente entra en crisis. Me pregunto si al entrar en crisis en los años, después de la caída del sistema financiero en 2008 y demás, se abren puertas para una refundación, ¿no? De esta idea de que había historia por construir un sistema nuevo. Solamente tenemos que hacer la idea de que el capitalismo, estas formas mercantiles van a estar ahí como centro y todo lo demás es periférico. ¿Qué pasa en esta visión de Karatani? Sí, Karatani es un formalista in extremis, ¿no? In extremis, y lo que él intenta sostener es que en el núcleo de Marx lo que hay es formalismo, ¿no? Esto es que cuando Marx habla de la forma valor, de la forma mercancía, de la forma dinero, está hablando de espacios formalizados que no pueden substancializarse. Entonces ninguno de estos espacios realmente podría alcanzar una substancia y performar, ¿no? Como substancia. Entonces no habría dentro del discurso kantiano y marxiano desde la lectura de Karatani ninguna substancia que pueda sustituir al capital. Entonces el punto donde nos situaríamos sería siempre en un punto crítico de formalización. O sea que en el momento en que intentamos sustituir al capital por una forma totalmente nueva, substancializamos y caemos en un error de la única manera de que lo vamos a lograr es entrando en esferas de poder o en esferas radicales, mercantiles. Esa es la lectura, creo yo, de Karatani. Creo también que Karatani es un pensador demasiado occidentalizado como para atreverse a plantear una salida que sí se plantea en América Latina. La salida al capital es la reproducción simple, subsumiendo a la reproducción de acumulación de capital. Esto es, en América Latina creo que sí está vigente la hipótesis de que la salida al capital es centrar nuestra socialidad en una reproducción simple, ¿no? Muy similar a las de las formas naturales, ¿no? Y que esa reproducción simple siempre tiene que estar reprimiendo la reproducción de acumulación de capital. Eso para un pensador occidental como Karatani es muy complejo, necesita negar toda su historia europea, ¿no? Y toda su historia occidental. Entonces lo que Karatani más se acerca en Transcrítica y después dice que se equivoca, es que él dice que de lo que se trata es de un asociacionismo crítico, ¿no? Que tenemos que armar un asociacionismo anárquico, crítico, que tiene su objetivo siempre en derogar el dinero, ¿no? Armar sistemas de intercambio donde el dinero no se pueda acumular. Y arma un movimiento, ¿no? Arma un movimiento que después Karatani dice se pervirtió. Ahora son los bitcoins y todo eso. Lo volvió a tomar el mercado y a volverlo un proceso de acumulación. Pero yo creo que es el más anarquista de los anarquistas, ¿no? En la idea de que todo es forma en permanente transformación crítica. Y que cualquier elemento que estabiliza la forma siempre va a convertirse en un polo de poder. Que contra eso hay que ir. Contra eso hay que ir, ¿no? Por eso es un proudhoniano también en el fondo, ¿no? Y muchos de sus debates contra Marx son a favor de Proudhon,
O sea, diciendo Marx, por más que lo niegue, al final se cuela en muchas partes del Capital Bakunin y Proudhon. El problema es el dinero. El problema es el dinero, ¿no? Y no lo dijeron con la sofisticación que lo dijo Marx, pero lo dijeron, dice Karatani. Ese es el problema. Entonces, claro, una lectura formal anarquista yo creo que implicaría centrar a Karatani como esto, como un formalista anarquista. Mientras que en América Latina, pensadores como, por ejemplo, Bolívar Echeverría, creo que sí son pensadores que están pensando en jugar con una hipótesis, si no ontológica, sustancial, sí metafísica. Hay una forma natural que consiste en la reproducción simple, no acumulativa, y esa forma natural es la salida al capital. Quizá Karatani lo llegue a decir, pero lo dudo, ¿no? Por eso es tan interesante la teoría de Echeverría, ¿no? Echeverría dice que la forma de resistencia es en segundo grado, como representaciones, porque la naturaleza siempre se nos presenta en segundo grado. Nunca sabemos realmente qué es la naturaleza, siempre tenemos que interpretarla, sobre todo a través del arte, en segundo grado, ¿no? Porque no sabemos la naturaleza, cuáles son sus fines. Pues la única manera de interpretar a la naturaleza es montando un segundo grado. La forma paradigmática es el arte, la otra puede ser el juego, la otra la fiesta, pero a la naturaleza nunca se le puede interpretar directamente porque tiene cerrado el sistema logocrático, ¿no? La naturaleza tiene cerrado el sistema logocrático para potenciar la reproducción simple. Nosotros, al tener abierto el sistema logocrático, propiciamos la reproducción acumulativa de saber. Entonces, lo que dice Bolívar es, la manera de resistir es como la naturaleza, en un performance teatral, en segundo grado. En segundo grado. Por eso, cuando Bolívar hace su teoría de la fiesta, el erotismo y el juego, pues todo el mundo dice, es un filósofo culturalista. Y no es así, ¿no? Es un filósofo que está diciendo que la materialidad formal de la naturaleza no puede ser representada de manera directa. No puede ser representada. Tiene que ser representada de manera teatral, performática, barroca, y ahí encontrar el ensayo de resistencia. Yo creo que ahí Echeverría va adelante de muchos marxistas y que hay muchas teorías actuales que vienen de los feminismos, de los pueblos originarios, que están entroncando con una teoría de la representación en segundo grado. Porque además estamos resistiendo, estamos comportándonos cada vez en esferas más potentes de segundo grado, ¿no? O sea, estamos comunicándonos de manera virtual, con dispositivos virtuales, con formas irreales. Todas esas formas nos hacen que potenciemos el segundo grado de manera radical. Pero bueno, eso sería otra cosa, ¿no? No, pues, primero muchas gracias por la exposición. Los sistemas totalizadores tienden también a no tener un recoveco y posibilitar un discurso que se contraponga. Pero también es cierto que este sistema totalizador en alguna forma está dialogando con otros sistemas totalizadores, como los que mencionaste, y la manera de traducción de los otros sistemas también podrían decir algo parecido a esto. En ese sentido, no es el sistema que abarca todos los sistemas, sino es un diálogo, ¿no? Y sobre eso, creo que quizá pregunto más bien, a lo mejor yo más bien soy el que no estoy entendiendo mucho, si no hay una forma de ejercicio de articulación del poder que hace diferente el modo de intercambio de la reciprocidad de los otros dos, porque en traducción de otro sistema pareciera ser que en la reciprocidad lo que ocurre es el no poder, lo que ocurre es que la potencia es suspendida por justo algo que es un dejar ser, y en ese sentido el acto de reciprocidad y el modo de intercambio metabólico de la naturaleza es posible, porque no hay una intromisión de una potencia que interrumpe y que produce la excepción.
¿qué es lo que ocurre en nosotros dos? ¿Qué tipo de Karatani, perdón, hace esta diferenciación? Porque parece ser que justo en el sistema agrario y en la reciprocidad lo que se bloquea es el ejercicio del poder diferencial y que produce la desigualdad y la exclusión. Parece que lo que es justamente un ejercicio del poder que anula la exclusión y permite la integración y todo este juego que tú estás diciendo. Por ahí el juego, por ahí el Karatani hace esa diferenciación. ¿Tú cómo la estás pensando? ¿Se puede hacer esa diferenciación? ¿O estoy lejos de eso? Sí, es que, fíjate, yo creo que justo por eso, y ahora que tú lo dices lo entiendo más, él me decía, lo que tengo que entender es el centro del poder, el how, le dice él, ¿no? Como Maus, ¿no? El how que están produciendo cada uno, ¿no? O sea, el tipo de poder de socialización que cada uno está produciendo. Me decía, y eso es algo que me dijo, que no alcanzo todavía a ver, ¿no? O sea, ¿qué tipo de poder? Porque claro, lo que a él le interesa es plantear una prognosis materialista, finalmente crítica, marxista, para salir del capital. Entonces él dice, claro, lo que hay que entender es qué tipo de aglutinamiento están formando. O sea, lo que él dice en la actualidad es que el capital no se puede pensar sin el Estado y la nación. O sea, que son dos modos totalmente subsumidos que el capital utiliza, casi a conveniencia, ¿no? Cuando el capital se desregula a sí mismo y llega a esferas de acumulación como las que llegamos aquí con el panismo y el peñanietismo, el mismo capital impulsa un proyecto estatal que lo regule, ¿sí? Ese es el mismo capital el que coloca ahí un Estado fuerte para que no se desborde la acumulación de capital, ¿no? Y eso sucedió, ¿no? Llega un Estado fuerte que más bien regula el capitalismo y el capitalismo empieza a crecer, ¿no? O sea, es un Estado que funciona para el capital. Y él dice, cuando el Estado está siendo demasiado absolutista, todo lo que tiene que haber es un correctivo nacional, ¿no? Un correctivo nacional que se manifiesta mercantilmente y entonces el Estado tiene que degradarse. Y dice, cuando en cambio el problema es, como lo vamos a ver pronto en Argentina seguramente, es un problema de supremacismo, un problema de nacionalismo exacerbado, entonces ahí el Estado tiene que entrar en acción, ¿no? Como les acabo de decir que entró en Inglaterra y en 5 días fulminó la revuelta, ¿no? Entonces, dice, están en contubernio los tres bajo la égida del movimiento del capital, ¿no? Entonces, a ver... Sí, pero el dinero es la ilusión trascendental que oculta un ejercicio de poder. Sí. Eso es lo más interesante, ¿no? Es decir, el dinero es el dispositivo mediante el cual el ejercicio de poder que produce toda la desigualdad, toda la mercantilización, se encubre. Claro, pero ahí es que ahí estaría uno de los problemas. ¿El dinero en sí mismo genera ese poder o el dinero necesita del Estado y del cuerpo comunitario nacional para que ese poder se ejecute? O sea, ese es como, y además es un problema que materialistamente está transformándose. Es el papel del Estado en este momento y el papel de la nación en este momento está en crisis total porque el flujo de capital está siendo internacional. O sea, la generación de plusvalor no está reificándose ni en los trabajos de las industrias nacionales ni en la acumulación de taxación. O sea, el Estado no está generando la riqueza que necesita el capital ni la nación está generando. Entonces, el capital por sí mismo tiene capacidades de ejercer un poder o no. Esa es una pregunta que ahora que tú lo planteas, pues yo me la hago, porque yo creo que la teoría de Karatani lo que dice clásicamente es que no, que el dinero en sí mismo no tiene esa capacidad de ejercer el poder. Es la ilusión trascendental que coopta al Estado y coopta al cuerpo nacional, que son los dispositivos de poder. Y por supuesto que el dispositivo de poder es mucho más violento y de larga duración y estable a través del Estado. Pero eso no quiere decir que en la otra forma no haya poder. Y a veces un poder que es mucho más espectacular.
porque es un poder que se ejerce, pues es el poder, por ejemplo, de la forma patriarcal, ¿no? El poder de la obediencia familiar, ¿no? El poder de la vida repetitiva, ¿no? Entonces es un poder individualizado, contundente, el poder del exilio, ¿no? En una comunidad tradicional, tú estás contra la comunidad, tienes que ser exiliado, no hay lugar a debate, tienes que salir de tu comunidad, ¿no? Entonces es un poder muy potente. Entonces, claro, esa es una pregunta claramente abierta, ¿no? Si el Estado es la forma más potente de generar poder y si puede realmente separarse o no del capital, o si el capital siempre necesita de un proyecto estatal transnacional para ejercer esos poderes, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Gaza. Ya se sabe que hay proyectos de reconstrucción de toda Gaza de los capitales, ¿no? Pero eso no se puede llevar a cabo si no hay un acompañamiento cómplice de los estados nacionales, ¿no? ¿Sí? O sea, estos estados nacionales que no condenan y todo, muchos de esos estados ya están dentro del proyecto de reconstrucción del territorio, ¿no? Para generar ganancia extraordinaria, ¿no? Pero el Estado es el que está ahí operando. Cuando Karatani se pone provocador, dice el ejercicio espontáneo del Estado es el robo, ¿no? Entonces el Estado roba a través de la taxación, pero cuando alguien roba está ejerciendo este tipo de poder por redistribución. Entonces, y es un poco la idea de Marx, el robo siempre es una forma de redistribución, ¿no? O sea, por eso Marx hacía la apología de los criminales, ¿no? O sea, porque Marx también lo piensa en sus escritos, el robo siempre es una forma de redistribución, ¿sí? O sea, y es una forma cruel, ¿no? Cruel, pero es una forma de redistribución. Pero bueno, lo que tú dices es como para pensarlo con mucho detenimiento, y en México es crucial, porque en México se está jugando realmente una retórica de si el Estado puede separarse realmente del capital. Y la respuesta a esa pregunta será crucial para los gobiernos que nos esperan, ¿no? O sea, ¿se puede o no se puede separar del capital? Una última pregunta. Compañero, ¿dónde estás? ¿No? Sí, es sobre la categoría de Estado emprendedor. O sea, en la historia del capitalismo ha habido varios momentos de este juego, de estas tres entidades del capital, del modo de producción. O sea, el capital, el Estado. Después de la Segunda Guerra Mundial, toma la forma de keynesianismo, donde el Estado tiene un papel fundamental para dinamizar la acumulación. Después, en el neoliberalismo ya como tal, el Estado tiene un papel muy específico que pareciera ser como que desaparece, ¿no? Y ahora, con las teorías schumpeterianas y los neoevolucionistas, marcan el Estado emprendedor como el Estado que dirige la formación de redes industriales, redes de innovación, consiguiendo esa renta tecnológica que mencionaba. Entonces, ¿cómo sería ese para el futuro, en perspectiva de esta fusión? Sí, eso es interesantísimo, porque si ustedes se fijan, el Estado realmente para intervenir al capital o para colocarse como un polo externo al capital, necesita capitalizarse, o sea, volverse una empresa, ¿no? Entonces eso es central. Cuando nosotros vemos empresas, estados fuertes, es porque están jugando también a ser empresarios, ¿no? Entonces las compañías aéreas, ¿no?, pertenecían al Estado, las compañías de luz, la distribución de la banda ancha, eran empresas estatales, ¿no? Entonces parte del juego de la cuarta transformación crucial es volver a la empresa, o sea, volverse parte del capital, ¿no? O sea, porque la única manera de enfrentar al capitalismo es siendo capitalistas y tratando de regular al mercado, ¿no? Pues eso es muy, muy claro. Y eso tiene que ver con el neoliberalismo, ¿no? Porque lo que ya empieza a quedar muy claro es que el neoliberalismo opaca al Estado en sus funciones sociales, pero destaca sus funciones de represión y jurídicas, ¿no? O sea, pone al Estado a legislar a favor del capital y a reprimir a favor del capital. Entonces no es un Estado que desaparece, sino que es un Estado que lo envuelve plenamente el capital, ¿no? Y a la larga eso es nocivo para el capital, ¿no? Porque al envolverlo totalmente el capital no tiene esta tierra imaginaria que es el Estado, con la cual puede poner un baremo a sí mismo.
Entonces, el Estado necesita crear la ficción de un Estado poderoso, el capital de un Estado poderoso y de una forma nacional operando. La forma nacional para que la mercancía gire y el Estado para que lo detenga en sus políticas de acumulación radicales. Porque las políticas de acumulación radicales llevan al atesoramiento, a un Estado precapitalista. Entonces, claro, lo que tenemos ahora en muchos lugares del mundo es la necesidad del capital de rearticular estados, ¿no? Estados que incluso tengan distancia frente a él para regular el capital, ¿no? Para regular el capital. Entonces, claro, el Estado emprendedor es este Estado, como tú dices muy bien, después de la Segunda Guerra Mundial, que empieza a volverse parte de la empresa capitalista. La tragedia ahora es que el capitalismo está migrando hacia formas no estatales. Pues por eso es tan complicado, ¿no? O sea, por ejemplo, lo del litio es un ejemplo clásico, ¿no? O sea, México quiere mantener la soberanía del litio, pensando que era como mantener la soberanía del petróleo, pero no al lugar. La renta tecnológica es tan poderosa que si México se queda con el litio, no parece que lo vaya a poder explotar y lo va a tener que ceder. ¿Y hasta dónde el Estado va a poder sostener renta de litio? ¿No? Como se pudo sostener la renta del petróleo por mucho tiempo. O sea, ha cambiado radicalmente el flujo del capital, ¿no? Entonces eso es lo que está en juego, ¿no? Eso es realmente lo que está en juego. Si el Estado ya no tiene capacidades de volverse empresa de capital, ¿cómo el Estado se va a rearticular para que el capitalismo no se vuelva suicida, ¿no? Hay teóricos que dicen no haya capacidades. Pues el capitalismo tiene fechado su tiempo por implosión, y nuestra salida va a ser regresar a esquemas redistributivos brutales, de estados realmente brutales, y a esquemas de reciprocidad locales, de sobrevivencia. O sea, escenarios apocalípticos, ¿no? Es lo que hay un poco en el horizonte, ¿no? Y no es un horizonte tan extraño, ¿no? O sea, es el horizonte de Medio Oriente claramente en este momento, ¿no? Pero está ahí, no es en el futuro, está ahí, ya está aconteciendo en un espacio, ya está ahí. Y a la puerta de que si gana Trump, ¿no? Pues diga, bajo la densidad de las guerras, porque mi capital no está en el armamento como los demócratas, y subo la intensidad hacia México, invasión a Chihuahua, para legitimarme. Sí, eso no es irreal, ¿no? Es algo que está ahí diagramado geopolíticamente. Entonces la cuestión es muy complicada, ¿no? En la actualidad. Por eso hay que densificar esas formas de resistencia y siempre encontrar los puntos críticos, ¿no? Siempre. Sí, comisar. Bueno, pues muchas gracias.